Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y de buenas vibras. Hoy, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, de esas que te hacen detenerte en seco, mirar la pantalla con incredulidad y decir, ¿en serio? ¿Esto está pasando? Como ya habrán podido anticipar por el título que titila ante sus ojos, vamos a sumergirnos de lleno en lo que ha sucedido con Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que no solo ha cautivado a miles de seguidores con su talento en la actuación, sino que también ha robado corazones con su conexión fuera de la pantalla. Su futuro, que muchos imaginábamos como una historia de amor digna de telenovela, ha dado un giro inesperado y, seamos honestos, bastante impactante. Prepárense porque la noticia es realmente mayúscula y promete incendiar las redes sociales y los debates de los fans durante un buen tiempo. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta vorágine de información, en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero recordarles algo súper importante, algo que siempre les digo y que es fundamental para que estén siempre al día, si aún no lo han hecho. Si por alguna razón este es su primer encuentro con nosotros, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo. Es un clic, es gratis y se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, especialmente las de este calibre que estamos a punto de desgranar hasta el último detalle. No se queden atrás, súmense a nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos allá. Hoy, 31 de enero de 2026, el universo del entretenimiento turco, y por extensión, miles de almas apasionadas por las historias que nos llegan desde Turquía alrededor del globo, se ha visto sacudido por un terremoto noticioso que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Hande Erçel, la deslumbrante y talentosa actriz que conquistó al mundo con su interpretación de Eda YLDZ en la icónica serie Sen Kalkapm, y Kerem Bürsin, el carismático y enigmático Serkan Bolat en la misma producción, quienes nos cautivaron con su química arrolladora en pantalla y, como muchos esperábamos y deseábamos con todas nuestras fuerzas, también fuera de ella, han tomado un camino, aparentemente distinto. Y cuando digo distinto, no me refiero a una pausa momentánea o a un pequeño distanciamiento. Me refiero a que, según fuentes muy cercanas a la pareja, reportes que están empezando a filtrarse de manera incipiente pero con una consistencia preocupante, y la palpable ausencia de ciertas señales que antes eran constantes. La relación que tantos admirábamos, que seguíamos con tanta ilusión, parece haber llegado a su fin. Sí, han escuchado bien. Esto no es un rumor pasajero que flota en el éter de las redes sociales sin un ápice de fundamento, sino que se trata de información que, aunque aún en el delicado proceso de confirmación total y oficial por parte de ellos mismos, tiene un peso considerable y está siendo analizada por los medios más importantes. Para comprender en toda su magnitud la fuerza de este giro, es fundamental que volvamos un poco atrás en el tiempo, a revivir esa magia que nos conquistó. Hande Erçel, una figura que se ha consolidado como uno de los rostros más bellos y talentosos de Turquía, y Kerem Bürsin, un actor que ha sabido ganarse el cariño y la admiración de una legión de seguidores por su energía y su porte, se convirtieron, gracias a Sen Kalkapm, en la pareja del momento. Su romance, esa chispa que nacía en cada escena, traspasó la ficción y se instaló en la vida real, o al menos eso creíamos. Sus seguidores los amaban con devoción por la complicidad que irradiaban, la autenticidad que transmitían en sus publicaciones conjuntas, en los tiernos gestos capturados por las cámaras en apariciones públicas, en las historias que compartían de sus vidas cotidianas. Eran, para muchos, el epítome de la pareja de ensueño, una combinación perfecta de carisma desbordante, belleza impactante y talento indiscutible. Hemos sido testigos durante meses, incluso años, de cómo compartían momentos especiales, de cómo sus viajes se convertían en escenarios de romance, de cómo sus proyectos individuales, que también celebrábamos, no mermaban su unión. Sentíamos como espectadores, como fans, que su amor era algo sólido, a prueba de balas, duradero, una historia para contar a las futuras generaciones. Pero la vida, como bien sabemos, tiene una forma peculiar de escribir sus propios guiones, a menudo mucho más complejos y sorprendentes que los de cualquier serie de televisión. Y a veces los giros argumentales más emocionantes o más desgarradores no los dictan los productores o guionistas, sino el destino, las circunstancias o simplemente la evolución personal de los involucrados. Las primeras señales, aunque para muchos pasaron desapercibidas o fueron interpretadas como meros altibajos normales en cualquier relación, ya estaban ahí sutil. Los rumores de cierta distancia,
de agendas increíblemente apretadas que los mantenían físicamente separados durante largos periodos, comenzaron a circular con mayor insistencia hace unas semanas. Sin embargo, en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde los viajes constantes y los compromisos profesionales son la norma, estas señales suelen ser interpretadas como algo habitual y rara vez nos llevan a pensar en un desenlace tan drástico. Lo que sí ha marcado un antes y un después, lo que ha encendido las alarmas definitivas, es la ausencia progresiva de ciertas publicaciones en redes sociales, la notable falta de interacciones que antes eran constantes y esperadas, esos likes o comentarios que se habían vuelto una especie de termómetro de su relación. Y es precisamente en este contexto donde explota la noticia de hoy, una bomba de información que parece magnificar esas pequeñas grietas para convertirlas en un abismo insalvable. La información que ha explotado hoy, y que está siendo replicada con una velocidad asombrosa por los medios turcos más importantes, aquellos que tienen acceso a fuentes privilegiadas, apunta inequívocamente a una ruptura. Las causas exactas, como suele suceder en estos casos tan mediáticos y sensibles, aún están envueltas en un halo de misterio, un velo que solo ellas dos, o quienes las rodean de cerca, pueden descorrer por completo. ¿Fue la distancia física la que separa a dos personas cuando sus carreras los obligan a estar en continentes diferentes? ¿Fueron las inmensas presiones de la fama, el escrutinio constante de miles de ojos que todo lo analizan? ¿O simplemente en un ejercicio de honestidad y autoconocimiento, se dieron cuenta de que sus caminos individuales, sus proyectos vitales, debían separarse para permitirles crecer? Las especulaciones son miles, tan variadas como los fans que siguen su historia. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables que con el tiempo, fueron erosionando la base de su relación. Otros sugieren que el brillo deslumbrante de la fama y las exigencias de sus carreras individuales, que han despegado de manera espectacular, los han ido distanciando, obligándolos a priorizar sus ambiciones profesionales. Lo cierto es que hasta el momento, no hay una declaración oficial contundente de ninguno de los dos, una confirmación rotunda o una desmentida categórica, lo que alimenta aún más la voracidad de la curiosidad y dispara las conjeturas. Lo que sí parece confirmarse a través de fuentes cercanas a la pareja que prefieren mantenerse anónimas pero cuya información es fiable, es que la decisión, si bien dolorosa, ha sido madura y respetuosa. No se habla, al menos por ahora, de escándalos públicos de terceros en discordia, de infidelidades o de escenas dramáticas. Es un final, si es que se consolida con el tiempo, que parece venir más desde una profunda reflexión sobre sus vidas, sus aspiraciones personales y los rumbos que desean tomar individualmente. Esto, para muchos de sus seguidores más leales y comprensivos, podría ser un pequeño consuelo. A nadie le gusta ver a sus ídolos sufrir, pasar por situaciones desagradables o, peor aún, que su vida privada se convierta en el objeto de morbo y especulación salvaje. La idea de una separación amistosa, de un entendimiento mutuo, alivia un poco la pena que puede generar esta noticia. Analicemos un poco las profundas implicaciones de esto. Hande y Kerem no son simplemente actores que interpretan personajes en una serie de televisión, son figuras públicas de gran magnitud, íconos que han generado un fenómeno de masas, una conexión que trasciende lo meramente artístico. Su relación, la imagen que proyectaban juntos, se convirtió en un referente para miles de sus seguidores, quienes veían en ellos un ideal de amor, de éxito, de una vida compartida plena. Esta noticia, sin duda, va a generar un impacto emocional significativo en ellos, en esa audiencia que los ha acompañado con tanta devoción. Ver a una pareja que admiraban, que idealizaban de alguna manera, separarse puede ser desalentador, incluso si se trata de personas a las que solo conocen a través de las pantallas y de las redes sociales. Es un golpe a esa ilusión, a esa narrativa que tanto nos había cautivado. Por otro lado, y esto es crucial para mantener una perspectiva equilibrada, es fundamental recordar que detrás de los personajes carismáticos y de los perfiles de redes sociales cuidadosamente curados, hay dos personas con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios procesos internos y, sobre todo, su derecho a buscar su propia felicidad. Tienen el derecho inalienable de tomar el rumbo que consideren mejor para su bienestar, incluso si eso implica separarse de alguien a quien todavía, probablemente, quieren y respetan. La vida en el ojo público es increíblemente dura, una exposición constante que puede ser agotadora y abrumadora. Las presiones externas, las expectativas, los juicios, todo ello puede ejercer un peso insoportable sobre cualquier relación. A veces la forma más sana y valiente de seguir adelante, de crecer como individuos, es precisamente tomar caminos separados.
¿Qué podemos esperar ahora de esta situación? Pues muy probablemente un aluvión de noticias, de comentarios en redes sociales, de análisis y de especulaciones por parte de la prensa del corazón y de los medios de comunicación en general. Seguramente ambos actores tendrán que pronunciarse en algún momento, ya sea de manera conjunta o individual, y será entonces cuando tengamos una imagen más clara, una versión más cercana a la verdad de lo sucedido. Hasta entonces, lo mejor que podemos hacer como seguidores, como parte de esa comunidad que los admira, es mantener la calma, la prudencia y, sobre todo, el respeto. Ellos nos han regalado momentos inolvidables a través de su trabajo en la ficción y de la proyección pública de su relación, y ahora les toca a ellos vivir sus vidas de la manera que les parezca más auténtica y correcta. Podríamos reflexionar, y es un tema fascinante, sobre la naturaleza misma de las relaciones en el mundo del espectáculo. Cuando la línea entre la vida personal y la profesional se desdibuja tanto, cuando la ficción se fusiona con la realidad ante los ojos del público, es fácil que las presiones externas jueguen en contra. La constante exposición mediática, los rumores que se propagan como la pólvora, las expectativas a menudo desmedidas de los fans, todo ello puede convertirse en un peso abrumador para cualquier relación, por muy fuerte y sólida que sea su base. Y en el caso de Hande y Kerem, que alcanzaron un nivel de popularidad estratosférico, es muy probable que estas presiones hayan sido un factor determinante, una carga difícil de sobrellevar a largo plazo. Además, pensemos en sus carreras, que están en un momento de máxima efervescencia. Ambos tienen proyectos individuales muy ambiciosos entre manos. Hande ha estado explorando nuevas facetas de su talento actoral, asumiendo roles más complejos y desafiantes, y Kerem también está inmerso en diversos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, que demuestran su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Es perfectamente posible que sus ambiciones y metas profesionales, sus planes de futuro individuales, los hayan llevado a priorizar sus carreras en este momento crucial, y que una relación a distancia, o una relación marcada por las complicaciones inherentes a la fama y al escrutinio público, se haya vuelto demasiado difícil de mantener. La decisión en este contexto podría ser más práctica y estratégica que emocionalmente devastadora. Lo que sí es seguro es que esta noticia va a generar un debate intenso y prolongado. Veremos las reacciones de los fans, que serán diversas, algunos, sin duda, decepcionados y con el corazón roto, otros, más comprensivos y maduros, entendiendo las vicisitudes de la vida. Y también veremos cómo los medios de comunicación intentan, con mayor o menor éxito, desentrañar los secretos de esta supuesta ruptura, buscando el ángulo más jugoso, la exclusiva que revolucione el panorama. Es un fenómeno digno de estudio cómo una pareja de actores puede generar tal nivel de conexión y empatía con su audiencia, y cómo, a su vez, su vida privada puede convertirse, casi de manera inevitable, en tema de interés público y debate constante. Desde nuestro canal, y es un compromiso que siempre intentamos mantener, queremos abordar esto con la seriedad, la objetividad y el respeto que merece una situación tan personal y sensible. No vamos a especular sin fundamento, no vamos a caer en el amarillismo ni a entrar en detalles escabrosos que solo generan daño. Nuestra intención es informarles sobre los hechos que están saliendo a la luz, contrastar las informaciones disponibles y ofrecerles un espacio para reflexionar sobre ello desde una perspectiva más humana y comprensiva. Es una oportunidad para recordar que incluso las figuras públicas, esas personas que admiramos en la distancia, son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones, y que estas decisiones, aunque nos afecten como espectadores o seguidores, deben ser respetadas en su intimidad. Ahora bien, surgen inevitablemente otras preguntas. ¿Qué va a pasar con la posibilidad de verlos trabajar juntos en el futuro? ¿Podría Senkalkam tener una secuela o un spin-off donde su relación ficticia continúe, a pesar de su realidad? ¿Seguirán siendo amigos, manteniendo ese lazo de compañerismo y respeto profesional que se forjó durante el rodaje? Son preguntas que por ahora, solo el tiempo con su inexorable avance podrá responder. Lo que sí podemos afirmar con una certeza casi absoluta es que el legado de su relación en la pantalla, la química que los hizo brillar y el impacto que tuvieron en sus seguidores es innegable, imborrable. Hande y Kerem juntos crearon un fenómeno que trascendió las fronrones de las fronteras turcas y que será récord por muchos años como un hito en la historia de la televisión turca. Y precisamente por eso, porque nos han dado tanto, porque han sido parte de nuestra rutina de entretenimiento, porque nos han hecho soñar y emocionarnos, es que esta noticia se siente tan impactante, tan personal.
Es como si un capítulo importante de una historia que estábamos siguiendo con tanto cariño, con tanta ilusión, estuviera llegando a su fin, dejándonos con una sensación de melancolía. Pero como en toda buena historia, un final no siempre significa un adiós definitivo. Un final puede ser, y a menudo lo es, el preludio de un nuevo comienzo. Quizás para ellos, ahora separados, vendrán nuevas oportunidades profesionales, nuevos proyectos apasionantes, y hasta nuevas experiencias personales que los enriquezcan y los hagan crecer aún más como individuos. Espero que, a pesar de la tristeza que pueda generar esta noticia, podamos seguir apoyando sus carreras individuales. Ambos son artistas talentosos con muchísimo que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y como fans, como seguidores que valoramos su trabajo, nuestro papel es seguir disfrutando de sus interpretaciones, de sus proyectos, independientemente de los giros que de su vida personal. Su arte es lo que nos une, y eso debe seguir prevaleciendo. Bueno, y para recapitular un poco todo lo que hemos compartido en este análisis profundo. Hemos abordado la impactante noticia surgida hoy, 31 de enero de 2026, sobre la supuesta ruptura entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Hemos recordado la intensidad de su conexión como pareja, tanto en la vida real como en la inolvidable serie Senkalkapm, el enorme impacto que han tenido en sus seguidores a nivel mundial y la magnitud de este inesperado giro en sus vidas. Hemos reflexionado sobre las posibles causas de esta separación, la naturaleza compleja y a menudo implacable de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia fundamental del respeto hacia sus decisiones personales y su privacidad. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis, por estar siempre presentes y por confiar en nosotros para obtener información y perspectivas. Sabemos que a veces las noticias no son las que esperamos, que pueden ser agridulces, pero es nuestro deber mantenerlos informados de manera responsable y ofrecerles un espacio para reflexionar sobre lo que está sucediendo en el universo que tanto nos apasiona. Sus opiniones son súper importantes para nosotros, son la esencia de nuestra comunidad, y nos encantaría saber qué piensan sobre esta noticia que ha revolucionado a tantos. ¿Los ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Cómo creen que esto podría afectar sus carreras individuales? ¿Tienen alguna teoría o alguna esperanza sobre su futuro? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, queremos leerlos todos, interactuar con ustedes y generar un debate constructivo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado valor, si les ha gustado la forma en que hemos abordado este tema, no olviden darle un generoso like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también puedan estar interesados en esta noticia y en el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, si este es su primer encuentro con nosotros, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Denle al botón de suscribirse, es gratis y es la mejor manera de apoyarnos, y no olviden activar la campanita para que les llegue la notificación instantánea de cada nuevo vídeo que publiquemos. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí y por su compañía fiel, y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, esperamos, más buenas noticias. Hasta pronto, cuídense mucho.